van a realizar la primer parte y ya en la siguiente sesión realizarán la segunda parte de su línea del tiempo. Ahorita tal vez lo que les pediría es que tuvieran a la mano su hoja blanca, su pluma, para que hagan anotaciones de cada una de las etapas y esa información la van a pasar a su línea del tiempo ya cuando lo hagan de una manera más presentable, ¿sale? Y el día de hoy les pido de favor que me suban esta primer parte de su línea del tiempo a la plataforma para poderla revisar. Ahora sí, hablar un poquito de la parte de la evolución de cómo es que surge o cómo es que evoluciona esta disciplina es complejo, ¿no? Primero que nada porque nos tenemos que remontar o hacer una retrospectiva de siglos y siglos atrás, a partir de la era de la prehistoria, para poder conocer un poquito más de cómo es que va surgiendo esta disciplina. Si nos vamos justamente a esta primer parte o a esta primer etapa como tal de la prehistoria, pues nos encontramos con una de las imágenes que yo creo que le dan mayor énfasis o mayor importancia a esta etapa. Nos encontramos con la cueva de Atapuerca. Esta cueva se encuentra en España. Es una de las famosísimas pinturas rupestres, tal cual como se imaginaban anteriormente o como se realizaban anteriormente, nada más que estas, pues a lo mejor ya tienen un poquito más de forma, o sea, en cuestión de las personas y demás. Sin embargo, vamos a ver cuál es la intención de este tipo de pinturas, ¿no? Aquí encontramos a, pues, como danzantes que están realizando escenas con fines rituales, y que justamente así es como inicia esta parte de la disciplina de la danza. Estos son como los primeros indicios de esta disciplina, cuando encuentran este tipo de pinturas que obviamente hacen relación o se relacionan mucho como lo de la parte de los rituales, ¿no? Después nos vamos con la siguiente etapa, que nada más les voy a decir como los puntos clave o las palabras clave. En la parte de Egipto, nos vamos con la siguiente etapa que es Egipto. En esta etapa las danzas fueron creadas por los faraones. Su característica pues era justamente que ellos realizaban estas danzas al finalizar una ceremonia y que estas ceremonias eran en representación a la muerte y a la reencarnación. Estas son como características que también tienen que ver mucho con la parte de la danza. Después de la parte de la prehistoria, pues vienen este tipo de danzas. Después nos vamos con otra etapa también importante, que es la etapa de Grecia. ¿Qué sucede en Grecia? Bueno, aquí parte de este tipo de danza se retoma o su influencia es Egipto, porque aquí es cuando los filósofos de Grecia acudían a Egipto para poder llevar conocimiento a este lugar, pero justamente al llevar el conocimiento a este lugar también se llevaban como ciertas técnicas de cómo era la danza en Egipto. Por eso es que decimos que Grecia tuvo gran influencia de las danzas a partir de la época de Egipto, ¿no? Aquí uno de los personajes más sobresalientes y que creo que sí es muy importante señalarlo y por lo que estoy investigando en estos momentos, no solamente es importante para la parte de la danza, sino incluso también para la parte del teatro. El dios Dionisio es el dios considerado del vino, de la vida y de la fecundidad. Aquí es importante señalar este aspecto porque estas danzas se hacían como tributo a ese dios específicamente. Este dios lo que realizaba es que de repente hacía ciertas danzas, a lo mejor con un grupo de mujeres. Aquí estaba como muy determinado que obviamente las mujeres fueran como justamente las personas que estuvieran realizando esta disciplina y que lo hacían con el afán obviamente de agradecer a este dios. En algunas ocasiones lo hacían con el aspecto sexual, sin embargo estaban más enfocadas con el agradecimiento al dios por obviamente uno de los puntos más importantes que es la vida, ¿no? Entonces, en esta etapa de Grecia, el dios Dionisio tomó mucha relevancia, tomó mucha importancia justamente por eso, porque era un dios al cual se le agradecían la vida, todos estaban agradecidos por la vida, pero justamente lo hacían o el agradecimiento lo realizaban por medio de las danzas. Después nos vamos con otra de las etapas que también es importante,
y es la etapa de Roma. Aquí dice que al principio no fue tan aceptado este tipo de danzas, justamente porque pensaban que eran unas danzas que estaban fuera. Aquí es en donde se preocupan mucho por la parte de la religión, y al momento yo de hablarles que en Grecia se realizaban ciertas danzas que también tenían que ver con la parte sexual, en Roma pues obviamente no les agradó nada esa idea, y justo es cuando empiezan a hacer el rechazo a este tipo de danzas. ¿Qué es lo que sucede después? Estas danzas ya no van enfocadas ni al dios Dionisio, ni van en un enfoque sexual, sino ya van más enfocadas a la parte de la religión. Cuando se hacían ciertas procesiones, festivales o celebraciones que iban enfocadas a la religión, entonces sí ya empezó como a tenerse más en cuenta este tipo de danzas, pero no fue hasta que pues ya se dieron cuenta que ya el fin era otro, ¿no? Ya el fin era totalmente distinto. Aquí también un punto que me pareció muy interesante es que decían que justo inclusive las escuelas cerraron las puertas para que no se realizara este tipo de eventos, pero cuando ya se dieron cuenta que el evento no nada más estaba enfocado a lo mejor a la parte de la religión, sino también contenía parte de elementos que podían ayudar a educar al pueblo, pues obviamente ya le permitieron entonces el desarrollo de este tipo de festividades donde se incluían las danzas y o donde era uno de los elementos principales el poder realizar una danza. Después nos vamos con la parte del Renacimiento. ¿Qué es lo que sucede en la parte del Renacimiento? Ustedes ya a lo mejor se dan cuenta, inclusive en la parte de la imagen, ¿no? Cómo es que va evolucionando no solamente la parte de los vestuarios, sino inclusive también la construcción de la danza. Hablando de manera técnica, la construcción de la danza va teniendo otra forma o se le va dando otra forma. Aquí en el Renacimiento los príncipes organizaban pues costosas puestas de escena acompañadas por banquetes con bailarines que representaban y cantaban sobre las tramas mitológicas. Aquí es importante señalar también que es donde surge el ballet. Aquí ya dejan fuera a lo mejor las danzas concebidas por Grecia y Roma y aquí ya adoptan otra técnica y esta técnica pues ya tiene que ver mucho con la parte del ballet, ¿sale? Aquí decían, habían dos versiones que esto se daba o surgía por uno de los eventos que era el casamiento del duque Joseus, que obviamente decían, bueno, se hizo una celebración con el afán de poder festejar ese evento tan importante y que ahí es en donde surge justamente toda la parte de la danza, ¿no? Aquí es en donde se empieza ya a lo mejor a generar otro estilo diferente, pero aquí se empieza a realizar este tipo de danzas. Posteriormente tenemos el último o la última etapa, que es la etapa del barroco. Aquí en la etapa del barroco, pues ya si se dan cuenta, la danza ya es totalmente distinta, ya lo que veíamos en la parte de la prehistoria, lo que veíamos en la parte de Grecia, ya empieza a tomar otra forma. De hecho, esto ya es muy parecido a lo que se realiza hoy en día. Justamente aquí es en donde ya se le da mayor auge al ballet, y aquí es en donde se empiezan a generar el reglamento de las 5 posiciones de los pies. Aquí es en donde ya empiezan a ver ciertas técnicas importantes que los personajes o los bailarines deben de tener para poder generar una danza. Si ustedes se dan cuenta anteriormente, pues las personas danzaban, hablando a lo mejor de la época de la prehistoria o de la época de Grecia, pues danzaban sin a lo mejor tener una técnica en específico. Sin embargo, ya en la época del barroco ya empiezan a surgir ciertas técnicas para poder mover los pies, para poder mover las manos y obviamente pues en las próximas etapas que nosotros vamos a poder ver ya en la danza de la época contemporánea, pues ustedes se van a dar cuenta que la técnica es parte fundamental, ¿no? La técnica de cómo realizar los pasos es parte fundamental de la danza. Ya no nada más es mover el cuerpo por moverlo, sino ya debe de tener o debe de tener otros aspectos distintos para que pueda cumplir
como con esa disciplina, ¿no? Estas son las primeras etapas, de hecho son datos muy específicos que tienen que ver justamente cómo es que se origina, pero también cómo es que va evolucionando la parte de la danza. Ahorita es importante, chicos, que me digan si llegaran a tener alguna duda con alguna etapa o algo no les quedó muy claro, nos regresamos a la etapa, lo volvemos a explicar para que ustedes tengan el material necesario para su línea del tiempo. Recuerden que la línea del tiempo únicamente la vamos a manejar con estas primeras 6 etapas y las otras restantes las vamos a trabajar la siguiente sesión. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver ahorita. ¿Dudas? Díganme, por favor. No, profesora, de mi parte no tengo ninguna duda. Ok. Gracias, chicos, muchas gracias. Entonces, pues esa es parte de lo que teníamos que ver el día de hoy, parte de la línea del tiempo que ustedes van a entregar el día de hoy y que también quería comentarles, hice una pequeña revisión de las personas que han entregado y la verdad faltan muchos. No sé si algunos de los que están ahorita en clase no me hayan entregado la primera actividad que les había solicitado. De hecho, es una actividad muy sencilla, pero no entiendo también por qué no la entregan. No sé si les vuelvo a repetir, a veces les pregunto si hay dudas, pues justamente para que volvamos a regresarnos con esta parte de explicarles alguna etapa en específico, trato de retomar como la información más importante que va encaminada pues justamente a lo que nosotros vamos a ver durante el semestre, que pues tiene que ver básicamente todo con la parte de la danza, pero pues sí me gustaría que si llegaran a tener alguna duda con respecto a esto, por eso es que les voy a hacer llegar este material, les voy a mandar la presentación, el link de la presentación para que pues ustedes la puedan ver y de cualquier forma intentaré enviarles también parte de unos mapas que construí para poder pues darles esta explicación y para que ustedes también tengan como ese material a la mano si en dado caso algo llegara a olvidarse o algo no haya quedado claro y que justamente por eso es que quisiera que ahorita me lo hicieran saber, pero si no es que no tienen ninguna duda con respecto a lo que acabamos de mencionar, chicos, pues eso sería todo de mi parte por ahora. Ya en la siguiente sesión les vuelvo a comentar que ya vamos a trabajar con justamente otras etapas, ya las últimas etapas ya son más cortitas, mucho más cortitas que las que acabamos de ver. Vamos a ver a lo mucho 3 o 4 etapas más para que ustedes puedan concluir su línea del tiempo. Alexia, Michelle, dime, Alexia. Perdón, ¿podría repetir la de Egipto? Sí, déjenme, vuelvo a compartir la pantalla para que ustedes vayan anotando también. Y justamente así como Alexa, chicos, en verdad no se preocupen, si tenemos que regresarnos a alguna etapa sin mayor problema lo hacemos. A ver, en esta etapa les comentaba que justamente las danzas fueron creadas por los faraones, esa es una de las características principales. Aquí la característica que tenían es que se realizaban este tipo de danzas al finalizar las ceremonias. Siempre se hacían después de una ceremonia, yo creo que con el afán a lo mejor de agradecer, ¿no? Con el afán de agradecimiento se realizaban este tipo de ceremonias cuando estas ceremonias tenían como el fin de rendir cierto tributo a la muerte y a la reencarnación. Esas son como las características principales y que otra que a lo mejor no les comenté y también considero que es importante es que estas danzas o en este entonces ya en Egipto sí era necesario que las personas que realizaran este tipo de danzas fueran profesionales, o sea, fueran personas que conocieran cómo realizar este tipo de danzas. A lo mejor no tenían unos pasos en específico como lo habíamos visto en las otras etapas un poco más avanzadas, pero sí tenían que ser personas que tuvieran conocimiento sobre las danzas. Me imagino que tenía que ver mucho con la parte de que conocieran su cultura, que conocieran parte de la importancia que tenían estas ceremonias para ellos y por eso es que elegían únicamente algunas personas para poder representarlas. Entonces, creo que aquí, aunque vuelvo a repetirlo, aunque no había una estructura como tal de los pasos,
o de qué pasos tenían que realizar, pero sí había la elección de los personajes que debían de cumplir con este tipo de danzas. Entonces, estas son como las características principales de esta época. No sé si quedó un poquito más claro, Alexia. Sí, sí, ya. Solo la de, igual, perdón, pero la de prehistoria, no sobre las Sí, pinturas. No entendí bien. la parte de la prehistoria. Aquí ustedes, si se dan cuenta, inclusive en las imágenes, considero que a veces es lo que nos aporta un poquito más, ¿no? La imagen nos da muestra de a lo mejor una pintura rupestre como nosotros las conocíamos anteriormente. Acuérdense que las pinturas rupestres, tal vez al verlas nos enfocamos mucho a la parte de las artes visuales. Sin embargo, en este caso, en este sentido, observando de una manera más detallada, nos damos cuenta que justamente en esta época es cuando empiezan a realizar estas pinturas, pero con el fin de poder plasmar este tipo ¿cómo decirles? Como de rituales, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la parte de la religión, pero que anteriormente las danzas no perseguían justo una técnica o no perseguían justo adorar a un dios como lo veíamos en Grecia, sino que iban más encaminados a poder formalizar como tal una danza hacia un ritual. Entonces, esta parte de la prehistoria tiene mucho que ver con los rituales. Las danzas iban más encaminadas a poder realizar rituales o que tuvieran la función de un ritual. Entonces, les puse justo esta imagen porque esta es una de las representativas que se encuentra en la cueva de Atapuerca y que está en España. Esta es una de las imágenes más importantes o que tienen mayor reflejo de cómo eran las danzas en ese entonces. No sé si hasta ahí quedó, Alexia. Sí, 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 ya es todo, gracias. Ok, entonces chicos, pues esas serían como las etapas que les pido que me realicen su línea de tiempo. Me queda claro que las características o los puntos van a ser muy concretos, van a ser puntos muy generales, pero obviamente aquí sí les pido también que se auxilien de imágenes. Acuérdense que las líneas del tiempo pues va a lo mejor un pequeño texto, pero va auxiliada a lo mejor de alguna imagen. Por eso, de hecho, les puse algunas para que pues ustedes obviamente las vayan revisando y si les envío la liga, pues ya nada más te acuerdes de la imagen, la saques de internet o si quieres dibujar, adelante sin ningún problema, para que pues obviamente esa línea del tiempo contenga no solamente las ideas principales, sino también parte de la ilustración que nos permite también identificar como cada una de estas etapas, ¿no? Cómo es que va a ir evolucionando cada una de estas etapas. Entonces, chicos, si no tienen ya ninguna duda, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? No, maestra. Ok, Profesora, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué pasó, Brenda? entonces la línea del tiempo sería algo así como que poner cada una de, por ejemplo, la prehistoria, Egipto, poner como una breve descripción de lo que es y a lo mejor investigar el año y eso sería lo que le mandaríamos hoy. No, de hecho, la parte del año, no se preocupen. En la parte de que me pongan fechas, no me pongan fechas. Solamente lo que comentabas, Brenda, poner a lo mejor los puntos que consideran más importantes, que van a ser, me queda claro, concretos. No les estoy pidiendo que sea una línea de tiempo, que hagan más investigación. Ya no investiguen más, solamente con lo que pudieron rescatar de esta clase, van a anotar los puntos que consideraron más importantes o los puntos que lograron anotar y van a agregar su imagen. Así es como me entregarían la línea del tiempo y no es necesario que contenga fechas. ¿Sale? Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Brenda. Jesús, Alejandro, ¿tienes alguna duda? ¿No? Ok, bueno chicos, entonces pues eso sería todo de mi parte, ya los vería hasta la siguiente sesión, hasta la siguiente semana. Les encargo muchísimo, por favor, la entrega de sus actividades de manera puntual. Se les está yendo algunos me están entregando actividades fuera de tiempo y les voy a tener que bajar calificación. Ya se los había yo comentado desde que empezamos o que les expliqué cómo íbamos a trabajar. Yo les si no entregas el día que corresponde, pues te tengo que bajar de porcentaje. Entonces, evitemos ese problema y entreguen el día que corresponde. Tiene que ser el día de hoy antes de las 9 de la noche.
Otra cosa que les iba a comentar, les voy a enviar también el proyecto transversal. Ya lo tengo, ya ustedes van a trabajar lo del proyecto el día de hoy, que no es nada complicado. De hecho, por eso les estoy dejando que lo entreguen el día de hoy, porque no les estoy pidiendo nada fuera de lo común. Les voy a enviar una lectura y les voy a enviar las instrucciones. Eso va a ir de la mano y también voy a hacer un apartado en Classroom donde ustedes me van a subir la actividad del proyecto transversal, que recordemos vale el 30% de su calificación, y me van a subir la línea de tiempo que van a realizar con lo del tema que acabamos de ver. Entonces, ustedes van a tener que subir el día de hoy 2. ¿Por qué se los estoy pidiendo con tanta premura? Porque la verdad es que ya estamos a punto de evaluar el primer parcial y me gustaría intentar tener el mayor número de actividades posibles para que ustedes pues tengan la calificación justa. El 30% recordemos que es únicamente del proyecto transversal, el 20% es lo de todas las sesiones que ustedes están entrando a clase y el último, el 50% restante pues tiene que ver con las actividades. Recuerden que llevamos la anterior y esta. Si a mí me dijeran, maestra, nada más hasta aquí, ya me tienes que entregar calificaciones, pues yo evaluaría 2 actividades, más aparte, 3 actividades en conjunto con tu examen diagnóstico, más aparte tu proyecto transversal y aparte tu asistencia. Entonces, creo que no sería nada complicado que sacaran el 10, sin embargo, sí les pido mucho el compromiso de la entrega de sus actividades, porque a veces de repente les bajo la información al grupo y muchos no me contestan. Entonces, ya no sé si en realidad sí están poniendo atención, si sí o si entendieron las indicaciones, y como no todos entran a clase, pues la verdad es que no todos tienen la información, pero les vuelvo a repetir, es muy complicado en verdad estarles enviando la liga del video de cómo o de la grabación de la clase de manera diaria. Es muy, muy complicado. Entonces, ahí sí les pido muchísimo que no fallen en las sesiones porque pues obviamente ustedes saben que la mayor información la tienen ahorita. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo del proyecto transversal, chicos. ¿Cuándo lo van a entregar y ese tipo de cosas? ¿Todo quedó claro? Sí, Sí, maestra. profesora, Ok. gracias. Perfecto, entonces el día de hoy espero sus 2 actividades, ahorita ya las voy a publicar para que ustedes ya la tengan y a partir de ahorita empiecen a trabajarlas. Les agradezco muchísimo, que tengan un bonito día y los vería en la siguiente sesión. Por favor, chicos, nos vemos, cuídense. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, cuídense, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta Hasta luego, luego, profesora. mucho. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Cuida. Nos vemos, cuídense ustedes también. Maestra, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. Es que lo que